sea, son sinónimos. Si decimos neoplasia o tumor, tenemos siempre que ponerle el apellido, es decir, tumor benigno o tumor maligno. Porque ¿qué es lo que pasa cuando uno le dice a un paciente que tiene un tumor? ¿Qué es lo primero que se imagina? ¿Que es benigno o es maligno? Maligno. Inmediatamente se monta en la película de que es un tumor maligno y resulta que puede ser un tumor benigno. Lo mismo, le dice uno que tiene una neoplasia y enseguida el paciente se imagina que es una neoplasia maligna y puede ser una neoplasia benigna. Entonces, por eso siempre tenemos que ser claros. Cosa que no sucede con la palabra cáncer. La palabra cáncer, ¿será tumor benigno o será tumor maligno? Maligno, ¿cierto? Entonces, por eso la palabra cáncer trae implícito malignidad. Por eso no podemos decir, usted tiene un cáncer maligno, porque estamos siendo redundantes. Es decir, con solo decir que la palabra cáncer ya se sabe inmediatamente que es maligno. O no podemos decir, usted tiene un cáncer benigno, porque eso no existe. Estamos siendo contradictorios. Entonces, la palabra cáncer significa trae por sí malignidad. Implícito, malignidad. Entonces, ¿cómo se define las neoplasias? Como un crecimiento nuevo. Es una masa anormal de tejido cuyo crecimiento es excesivo e incoordinado respecto a los tejidos normales y continúa aún después de interrumpir el estímulo que indujo al cambio. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que las células empiezan a crecer sin ningún tipo de control. Eso ocurre tanto en las neoplasias benignas como en las neoplasias malignas, solo que en las neoplasias malignas se agregan otro tipo de características que ahorita las vamos a ver y que por eso las consideramos malignas y que pueden llevar a la muerte. Sabemos hoy en día que los cambios hereditarios juegan un papel muy importante dentro de la aparición de los tumores tanto benignos como malignos. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, los pacientes que tienen hemangiomas. El hemangioma es una mancha roja de vasos sanguíneos y de pronto le nace el hijo con la misma mancha roja. Eso es una neoplasia benigna. Los hemangiomas son benignos, pero tienen su componente genético, o sea, pueden transmitirse de manera genética. Entonces, ¿cuáles son los componentes básicos de una neoplasia? O sea, de una neoplasia tanto benigna como maligna, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Uno es el parénquima, que es donde están las células, está formado por las células que están creciendo de manera desordenada. Y otra es el estroma de soporte. ¿Qué es lo que es el estroma de soporte? Esas células, sean benignas o sean malignas, como todas células, necesitan nutrientes para poder vivir. Entonces, esos nutrientes los toman del huésped, pero esos nutrientes no son neoplásicos. ¿Cuáles son esos nutrientes o ese estroma de soporte que ellos necesitan? El tejido conjuntivo, los vasos sanguíneos y las células inflamatorias, pero esto es completamente normal. Lo que es anormal es esto, que son las células neoplásicas que están creciendo de manera desordenada. Sin embargo, estas células que están creciendo de manera desordenada, si no tienen esto, no pueden vivir. Por eso se dice que es fundamental para el crecimiento del tumor, sea benigno o sea maligno. Entonces, por convención, y esto es a nivel internacional, se denominan de una manera las neoplasias benignas y de otra manera las neoplasias malignas. Entonces, a las neoplasias benignas se les agrega el sufijo oma al tipo celular al que se origina el tumor. Les pregunto una cosa, ¿ya ustedes vieron la teoría de esto o todavía no? Entonces ya más o menos tienen bastante idea de esto. Entonces, fibroma es un tumor benigno formado por tejido fibroso. A la hora que llega, muchachos, ya comenzamos. Bueno, ya sigue. Condroma es un tumor maligno de cartílago. Adenoma es un tumor benigno formado por glándulas. Papiloma es un tumor maligno formado por papilas. Es un tumor benigno formado por papilas. Un pólipo no tiene el sufijo oma, pero es un tumor benigno. Y los cistadenomas, el prefijo cista significa quiste. Entonces, los cistadenomas son quistes benignos. Esa es la nomenclatura que se utiliza para los tumores benignos, el sufijo oma.
Entonces, aquí tenemos un fibroadenoma de glándula mamaria. Esta es la glándula mamaria y este es el tumor benigno. Este es el tumor que es completamente benigno y que está bien delimitado o encapsulado. Y si nosotros miramos este tumor, microscópicamente es muy parecido a la arquitectura normal de una glándula mamaria. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que están creciendo de manera desordenada, pero de resto en sus características histológicas son iguales. Las neoplasias malignas, ¿cómo las vamos a llamar? Depende. Si se originan de los tejidos mesenquimales o si se originan de los epitelios. Les pregunto, ¿cuáles son los tejidos mesenquimales o mesenquimatosos? ¿Cuáles son los tejidos mesenquimatosos? El hueso, los tejidos de soporte que llamamos. El hueso, el cartílago, el tejido adiposo, el músculo, el tejido fibroso. Entonces, si se originan todos los tumores malignos que se originen de esos tejidos, deben llevar la palabra sarcoma. Entonces, fibrosarcoma es un tumor maligno de tejido fibroso. Condrosarcoma es un tumor maligno de cartílago. Osteosarcoma, un tumor maligno de hueso. Liposarcoma, un tumor maligno de tejido adiposo. ¿Cuál otro se me queda por fuera? Condrosarcoma, leiomiosarcoma es un tumor maligno de músculo liso. Rhabdomiosarcoma es un tumor maligno de músculo esquelético. Ahora, si el tumor se origina del epitelio, entonces debe llevar la palabra carcinoma. Entonces decimos adenocarcinomas, los tumores que se originan del epitelio de las glándulas. Carcinoma de células escamosas, un tumor maligno que se origina del epitelio escamoso. Pero, como en toda regla, hay unas excepciones. Entonces, ¿cuáles son las excepciones? Y por favor, grábenselas bien. Linfoma, fíjense que termina en el sufijo oma. Sin embargo, es un tumor maligno del tejido linfoide. No hay linfoma benigno, todos son malignos. Entonces, tenemos linfoma, un tumor maligno de tejido adiposo a pesar de tejido linfoide, a pesar de que termine con el sufijo oma. Mesotelioma, tumor maligno que se origina del peritoneo. Seminoma es un tumor maligno que se origina en los testículos. Y melanoma es un tumor maligno que se origina de los melanocitos de la piel. Sin embargo, vuelvo y les digo, a pesar que llevan el sufijo oma, son malignos, es la excepción a la regla. Bueno, entonces ahora veamos cuáles son las características entre un tumor benigno y un tumor maligno. Hablamos inicialmente de diferenciación y anaplasia. ¿Qué significa diferenciación y anaplasia? Significa qué tanto se parecen las células tumorales, sean benignas o sean malignas, a su célula de origen. Por regla general, los tumores benignos, las células que hacen parte de los tumores benignos, son casi que iguales a su célula de origen. Entonces, por eso, este concepto de diferenciación y anaplasia no aplica para los tumores benignos, porque ellos se parecen, las células se parecen mucho, son casi que iguales a su célula de origen. ¿Qué es lo diferente? Que están creciendo de manera incoordinada. En cambio, en los tumores malignos, las células sí van perdiendo sus características. Entonces, por eso existen 3 grados de diferenciación: bien diferenciado, moderadamente diferenciado y mal diferenciado. Donde bien diferenciado es que las células tumorales malignas se parecen mucho a sus células de origen. Han perdido algunas características, pero conservan la mayoría. Moderadamente diferenciado, todavía conservan algunas características, pero ya han perdido más características que las de los bien diferenciados. Y mal diferenciado es que no se parecen. Entonces, para que puedan entender eso, miren, esto es un carcinoma escamocelular, es un carcinoma de células escamosas. Si nosotros cogemos el epitelio escamoso normal y lo comparamos con este tumor maligno, nos vamos a dar cuenta que inmediatamente que son células escamosas tumorales malignas. ¿Por qué? Porque conservan
la mayoría de las células, de las características de una célula escamosa normal. Por eso es que se le dice bien diferenciado. Ahora bien, tenemos este rhabdomyosarcoma mal diferenciado. El rhabdomyosarcoma es un tumor maligno de músculo esquelético. Si ustedes se acuerdan por histología cómo es una célula muscular esquelética, recordarán que son alargadas, que tienen unas estriaciones. Pues resulta que estas células son células musculares esqueléticas, tumorales malignas. Fíjense que no se parecen en nada a una célula muscular esquelética normal. Por eso el nombre de mal diferenciado. Si se parecieran, podríamos decir que es bien diferenciado, o si se parecieran más o menos, diríamos moderadamente diferenciado. Pero como no se parecen, por eso decimos que le ponemos el apellido de mal diferenciado. A eso hace referencia el tema de diferenciación y anaplasia, y ya saben, hay 3 grados de diferenciación. Velocidad de crecimiento. Por regla general, los tumores benignos crecen más lentamente que los tumores malignos. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Nos llega el paciente a la consulta porque tiene una masa aquí en la mano. ¿Qué es lo primero que tenemos que preguntarle? Cuando llega el paciente, exactamente, ¿desde hace cuánto lo tiene? Para hacernos una idea de que si es benigno o maligno. Ahí en el consultorio inmediatamente podemos ir más o menos, tener una idea, una sospecha, llegar a una aproximación diagnóstica lo más cercano posible. Si el paciente me dice, lo tengo desde hace 3 años y me ha crecido, pero poquito, pero ahí lo tengo y me ha crecido muy lentamente, lo más probable es que eso sea benigno. Por el contrario, si él me dice, no, es que tengo esta masa que me comenzó hace 6 meses como una bolita pequeña, como una masa pequeña, y mire cómo me ha crecido, lo más probable es que eso sea maligno. ¿Por qué digo que lo más probable? Porque la certeza diagnóstica nos la da en la biopsia, no hay otra cosa, es la biopsia. Entonces, por eso es que, pero uno ya desde un principio puede ir pensando o sospechando, dependiendo de esta característica, si se inclina más hacia benigno o hacia maligno. Invasión local. Los tumores benignos como este son bien delimitados o bien encapsulados. Podemos diferenciar muy bien los límites del resto del tejido, y eso hace que cuando se hace la extracción quirúrgica sea más fácil el abordaje quirúrgico. Este es un tumor benigno de mama, cosa que no pasa con los tumores malignos. Este es un tumor maligno de glándula mamaria, y fíjense que aquí los bordes no se ven, o sea, yo no puedo definir exactamente dónde termina y dónde comienza el tumor. Esa es la razón por la que cuando se extrae un tumor maligno, tienen que extraer tejido que macroscópicamente se vea sano. Y cuando mandan esta pieza a patología, el patólogo tiene que reportar cómo están estos bordes. Porque si dice el patólogo que aquí encuentra células, que aunque macroscópicamente no las estamos viendo, pero microscópicamente ahí están, quiere decir que le quedó tumor adentro. Y entonces toca hacer una resección más amplia. Por el contrario, si el patólogo reporta que está negativo, pues quiere decir que quedó curado, que se sacó completamente el tumor maligno. Ese es el problema que existe en los cuadrantes de mama, ¿cierto? Sí, por eso las pacientes que se le hacen la cuadrantectomía, que cuando hay un tumor maligno es importante que el patólogo reporte eso. Porque si el patólogo, vuelvo y les digo, aquí dice que hay células aquí en ese borde, toca volver a abrir a la paciente y extraer más tejido. Eso es lo harto o lo malo de los tumores malignos, porque uno no ve bien los límites hasta dónde termina el tumor, cosa que no sucede con los benignos, donde uno sí puede ver que aquí está el tumor completamente encapsulado y se saca totalmente. Invasión local. Bueno, entonces, en cuanto a la invasión local, los tumores benignos generalmente no invaden localmente los tejidos, es decir, no comprometen a los tumores, los tejidos de alrededor, en cambio que los malignos sí. Y por último tenemos las metástasis. Quizás la característica más importante, porque en esta sí no hay excepción, entre un tumor benigno y un tumor maligno son las metástasis. Óiganlo bien, con que les quede claro este concepto hoy, ya me doy por bien servida.
La única característica que diferencia un tumor benigno de un maligno es la metástasis. O sea, la única característica es que no tiene excepciones. ¿Por qué? Porque un tumor benigno nunca da metástasis. Ustedes se van a encontrar con que le llega el paciente a la consulta y le dice, es que yo tengo una metástasis de un tumor benigno, o yo tengo un tumor benigno pero ya me hizo metástasis a otros órganos. Eso nunca fue benigno. Eso nunca fue un tumor benigno, eso fue un tumor maligno mal diagnosticado. Pero porque un tumor benigno nunca le va a dar metástasis, eso sí, ténganlo claro. Si tenemos un tumor benigno que nos da metástasis, es un tumor que estaba mal clasificado, pero porque eso es un tumor maligno. Ahora, hay otro concepto muy importante, que también es claro, que es importante que les quede claro. Este es el epitelio. Aquí debajo del epitelio hay una delgada capa de células, casi imperceptible, que se le llama membrana basal. Y debajo de la membrana basal está el estroma. Entonces, ¿qué ocurre? Que el tumor se forma aquí y las células empiezan a crecer de manera desordenada y a comprometer todo el espesor del epitelio. En este estadio, pero no sobrepasan la membrana basal, en este estadio decimos que es in situ. Ese es el estadio en el que uno quisiera diagnosticar todos los tipos de tumores malignos. ¿Por qué? Porque ese es el estadio temprano, porque en ese estadio simplemente se hace la resección quirúrgica del área donde está el tumor y el paciente queda completamente curado. No hay que darle ni quimio ni radioterapia. Pero ¿qué es lo que ocurre? Desafortunadamente, que en este estadio los tumores malignos no dan síntomas, por lo tanto el paciente no consulta. Cuando se diagnostica un tumor en estadio in situ, generalmente es por un hallazgo incidental, porque el paciente fue porque le dio síntomas por otra enfermedad y le hacen unos estudios y pum, ahí aparece el tumor in situ. O porque el paciente va a hacerse sus controles anuales y se da cuenta, ahí le detectan que tiene un carcinoma in situ. Entonces, es por esto que es muy importante tener claro este concepto. Si los tumores malignos se quedaran en ese estadio, no habría tampoco tanta muerte por tumores malignos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que después de un tiempo, estas células tumorales rompen la membrana basal y caen aquí al estroma. Entonces, esto es una representación gráfica de lo que les acabo de mostrar. Aquí está el tumor benigno, aquí está el epitelio, esta rayita rosada en la membrana basal y este es el estroma. Entonces las células, mientras están aquí arriba y no comprometen, no sobrepasan la membrana basal, es in situ, pero luego con el tiempo ellas atraviesan la membrana basal y caen en el estroma con un agravante. Entonces ya en ese momento deja de ser in situ y se convierte en infiltrante. Ya no es un tumor in situ, sino un tumor infiltrante, con un agravante, que resulta que aquí en el estroma están los vasos sanguíneos. Entonces las células cogen y atraviesan las paredes de los vasos sanguíneos y empiezan a viajar por toda la circulación sanguínea. Entonces ya en ese momento deja de ser infiltrante y se convierte en metastásico. ¿Qué quiere decir metastásico? Que hace siembras en otros órganos. Entonces por eso es que la palabra infiltrante no es sinónimo, y que ojalá y no se les olvide, no es sinónimo de metástasis, porque podemos tener un tumor infiltrante sin que haya hecho metástasis todavía. Pero ¿qué es lo que sucede usualmente? Que cuando uno le dice a un paciente que tiene un tumor infiltrante, él inmediatamente se imagina que tiene todos los órganos infiltrados por el tumor. No, es que lo tiene infiltrante ahí en el mismo órgano de donde se originó, pero no le ha dado metástasis todavía. Diferente es cuando uno le dice, usted tiene un tumor metastásico, que ese sí quiere decir que ya tiene siembras tumorales en otros órganos. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, este es un tumor maligno y microscópicamente miren cómo lo vemos. Aquí vemos, aquí está. Este es un tumor benigno de mama y si lo miramos microscópicamente es muy similar a la glándula mamaria normal. En cambio, miren este, es un tumor maligno de glándula mamaria y microscópicamente miren que no se parece casi
a un tejido mamario normal, ha perdido completamente su forma, su arquitectura y las características de la célula. ¿Qué es lo que también es importante que ustedes tengan en cuenta? Muchas veces uno encuentra primero la metástasis que el tumor primario. Entonces, los tumores se originan de los tejidos que hacen, de las células que hacen parte normalmente de un tejido. Entonces, por ejemplo, esto es un hígado y resulta que aquí hay, que le toman una biopsia a esto y resulta que esto es un osteosarcoma. ¿Qué pasó ahí? Es una metástasis de cáncer. ¿Y por qué tú dices que es una metástasis? Porque no está en donde se vio Exactamente. Lo que les acabo de decir, los tumores se originan de las células que hacen parte normalmente de los tejidos. Entonces, el osteosarcoma es un tumor formado por hueso. Por lo tanto, en el hígado no hay hueso. O sea que si yo encuentro un osteosarcoma en el hígado, quiere decir que es una metástasis, que es un tumor que se originó en un hueso, en cualquier hueso del organismo, y fue a dar metástasis al hígado. Entonces, siempre les digo, yo puedo encontrar, un osteosarcoma nunca se va a originar del hígado, pero yo puedo encontrar un osteosarcoma en el hígado. ¿Sí me hago entender? O sea, nunca se me va a originar de aquí, pero sí puedo encontrar un osteosarcoma. No es el primario, no es el tumor primario, ahí en el hueso. Por ejemplo, es muy frecuente que pase lo siguiente. A ustedes les llega a urgencias un paciente porque tiene tos y tiene disnea. Ustedes le hacen una placa de tórax y ahí aparece que tiene unos nódulos. Lo siguiente es hacerle una biopsia. En la biopsia le reportan que tiene un melanoma. Entonces, en el pulmón no hay melanocitos, porque los melanomas son unos tumores que se originan de los melanocitos de la piel. Por lo tanto, si yo encuentro un melanoma en el pulmón, quiere decir que se originó en otro lado y ya eso es una metástasis. Eso es muy común que ocurra. Entonces, cuando uno le pasa eso, le toca devolverse. ¿Qué quiere decir eso? Que le toca de preguntarle al paciente, bueno, usted tiene su tos y su disnea, usted tiene algún lunar, que él está consultando por su tos y su disnea, pero entonces usted tiene algún lunar que le ha cambiado de tamaño, le ha cambiado de color. Y es en ese momento cuando el paciente le dice a uno, ah, sí, yo tengo un lunar aquí que me creció, lo siento abultado, pero a mí eso nunca me ha molestado, por eso yo nunca he consultado, porque a mí eso no me duele ni me ha tenido cambios, pero yo nunca me ha molestado. Pues ese es el tumor primario, y a él lo que lo obligó a consultar no fue el tumor primario, sino la metástasis. Entonces, desafortunadamente, eso es muy común que ocurra. Cuando uno diagnostica al paciente ya está en un estadio metastásico, donde muchas veces ya no se le puede ofrecer absolutamente nada. Entonces, por eso es que el cáncer cobra tantas vidas, porque los tumores malignos no dan ningún tipo de síntomas. Y muchas veces, o desafortunadamente, cuando los dan, ya el paciente está en un estadio avanzado. Ya, entonces ahí muchas veces no hay nada que hacer. Bueno, espero que el concepto de metástasis les haya quedado claro. Y aquí tenemos también, este es el cerebro de un paciente que llegó convulsionando a urgencias y cuando le hacen la tomografía encuentran que tiene unas lesiones, que son estas, y cuando le toman la biopsia se diagnostica que es un melanoma, es decir, es un tumor que se originó en otro lado y dio metástasis en el, por eso decimos melanoma metastásico. Bueno, entonces, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a ver dos láminas. La primera lámina es un adenocarcinoma. Estas estructuras que ustedes ven aquí, que tienen una luz central, son glándulas, pero son glándulas tumorales malignas. Si ustedes, esto es un fragmento de colon, si ustedes recuerdan cómo es microscópicamente el colon,
colon son así alargadas y tienen un revestimiento de unas células que se conoce con el nombre de qué. ¿Cómo se llaman unas células que tienen una vacuola grande en el citoplasma? Las células caliciformes, murales, yo sé que las conocen. Normalmente las glándulas del colon son así, y son uniformes y están organizadas unas con otras. Pues resulta que estas son glándulas, pero glándulas tumorales. Aquí se perdieron las células caliciformes, todas estas células que están revistiendo las glándulas. Este es el arbus de la glándula y este es el epitelio. Todas esas células que hacen parte del epitelio perdieron sus características. Por eso ya, y la organización que tenían las glándulas también se perdió. Por eso decimos que estamos ante un adenocarcinoma. Aquí se ve mejor las características de todas estas glándulas. Todas estas son glándulas del colon, pero glándulas tumorales malignas. Por eso decimos que es un adenocarcinoma. Ustedes en objetivo de 4 o de 10, como les quede mejor, van a diagnosticar el adenocarcinoma que tienen en la lámina número 6. Y vuelvo y les digo, lo van a identificar porque las células glándulas perdieron sus características. Y van a contestar dos preguntas que son muy sencillas.